no se trata de llegar a la cima, sino de encontrar la rutina para mantenerse ahí cada día. Cuando Google parece ya proclamarse como el rey de la inteligencia artificial, sigue esforzándose por coger aún más distancia con sus competidores. Esta misma semana Gemini no lanzó una ni dos, sino 5 bombas que automatizarán por completo las tareas del día a día en un tiempo jamás visto. Para comprobarlo, estaremos descubriéndolo con 12 casos de uso, desde crear activos con el modelo más rápido y estable, automatizar la conexión de varias plataformas con un simple prompt, crearemos aplicaciones en tiempo récord o hasta conseguir que la IA más rápida maneje nuestro navegador o incluso ordenador. Lo mejor es que todo lo que verás lo podrás hacer hoy mismo y de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos la primera novedad. A finales de esta semana, Gemini ha lanzado no solamente su modelo más rápido, sino que incluso es el más potente en algunos aspectos. Su nombre es Gemini 3 Flash, y si saltamos al artículo de lanzamiento oficial, vamos a encontrar deslizando hacia abajo un montón de información. No me quiero perder mucho en las gráficas, pero sí que te quiero destacar algunos puntos. Por un lado, es el tema de precio, teniendo un cuarto del coste del modelo de Gemini 3 Pro. Y por otro lado, más allá de ser eficiente, también es un modelo más rápido. Pero lo que realmente sorprende es que incluso se convierte en el modelo ganador en aspectos como el entendimiento de multilenguaje y razonamiento. También podemos ver cómo en la programación llega a superar incluso al modelo de Gemini 3 Pro e incluso lidera como primer modelo en otros aspectos más. Vamos a ponerlo a prueba y para ello vamos a comenzar con el primer caso de uso, en donde estaremos viendo sus capacidades multimodales y a ver qué es capaz de hacer con un simple prompt. Para verlo, vamos a saltar a Gemini, una plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción junto a todas las que veremos a lo largo de este vídeo. Ten en cuenta que cuando aterrices ahora te vas a encontrar con este mensaje diciéndonos que ya Gemini 3 Flash está disponible y no solamente en Gemini, sino en más plataformas que estaremos viendo a lo largo del vídeo. Desde aquí lo que tendríamos que hacer sería clicar en este apartado de abajo a la derecha y seleccionar el primer modelo llamado Fast. De esta forma estaríamos utilizando este último modelo. Y una vez teniendo esto activo voy a intentar crear una aplicación compleja en donde tenga en cuenta los movimientos a través de la webcam y que yo pueda interactuar con el juego. Para ello, sobre Gemini voy a activar la herramienta de Canvas y ahora desde el apartado Prompt yo le voy a decir que me cree un juego en donde con mi mano pueda señalar hacia dónde quiero apuntar, si pellizco que dispare y que realmente pueda explotar diferentes burbujas con ese simple gesto. Ten en cuenta que tanto este prompt como todos los que veremos en el vídeo te lo voy a dejar también en este documento de aquí que también tendrás abajo en la descripción. Bien, teniendo ya este prompt voy a clicar en enviar y ya Gemini va a empezar a codificar a esta velocidad tan rápida que estás viendo y después de aproximadamente solo 2 minutos nos encontraríamos con esta animación en donde me dice que necesita tener permiso a mi cámara, así que le voy a habilitar y ya por aquí parece que está cargando lo que parece que sería el juego. Y efectivamente, por aquí estaría el juego y ahora en teoría me está diciendo a dónde tengo que disparar, en este caso una burbuja roja. Así que voy a mover mi mano, fíjate cómo realmente estaré apuntando sobre esa bola y ahora si yo pellizco, pues efectivamente funcionaría. Aquí yo de hecho si clico al ser otro color no se perdería y así de forma sucesiva yo podría ir jugando de esta forma tan sencilla teniendo en cuenta el movimiento de mi mano y cómo yo voy pellizcando en cada zona de aquí. Y es que con esto realmente estamos hablando que podemos crear aplicaciones más avanzadas en un tiempo récord. Y es que realmente ya no vamos a tener que estar muchos minutos esperando un buen resultado, ya que literalmente estamos frente a uno de los mejores modelos para codificar y de hecho es el modelo más rápido en relación potencia que tenemos en la actualidad. Esto que acabamos de ver nos permite hacer cosas muy avanzadas en tiempo récord. Pero si buscas una herramienta que te permita hacer aplicaciones de forma profesional y sencilla, tienes que conocer a Horizon, una plataforma que te permitirá crear aplicaciones y webs totalmente funcionales simplemente chateando con la inteligencia artificial. De hecho, vas a poder hacerlo sin ni siquiera chatear. Y es que si saltamos a Horizon, más allá de poder poner aquí nuestro prompt para poder crear cualquier tipo de aplicación, también vamos a tener por aquí un montón de plantillas prediseñadas, ya sean para sitios web como para aplicaciones funcionales. Aquí yo de hecho si quisiera recrear esta aplicación de generador de paletas, yo podría clicar en Preview para poder verla primero. Una vez la pruebe y en el caso de que me cuadre, voy a poder clicar en usar esta plantilla y en cuestión de aproximadamente unos 20 segundos ya tendríamos por aquí la aplicación totalmente funcional, que yo de hecho podría clicar para ver diferentes paletas como estás viendo ahora. Además, cada una de estas también la voy a poder personalizar a cualquier otro color, como por ejemplo este aquí de color gris. Y en definitiva incluso podría iterar, es decir, por aquí voy a tener un chat con la inteligencia artificial
para poder pedirle los cambios que yo necesite. Más allá de esto, también tenemos el apartado de editar contenido para poder seleccionar en concreto qué zona queremos modificar. Pero si hay algo por lo que recomiendo siempre Horizon, que es una diferencia muy clara respecto a sus competidores, es toda la tecnología que tienen detrás. Y es que nosotros, volviendo a la aplicación, a golpe de un clic, si clicamos en integraciones, vamos a poder añadirle un backend para todo el apartado de inicios de sesión y almacenamiento de datos. También podríamos incluso añadirle funcionalidades de tiendas online a golpe de un clic. Y también podríamos habilitar el seguimiento analítico de lo que pasa en nuestra aplicación o hasta poder integrar el Stripe. Además, más allá de sus integraciones, si nosotros cerramos aquí, vamos a poder publicarlo a golpe de un clic directamente en nuestro propio servidor, porque Horizon es parte de Hostingate y toda su infraestructura y tecnología la tenemos unificada directamente en este producto. Y gracias a que Horizon son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un cupón especial llamado AleJavi con la que podrás adquirir un 10% de descuento adicional en cualquiera de sus planes. El enlace te lo voy a dejar abajo en la descripción y una vez sabemos esto, vayamos al siguiente caso de uso. Vamos a ponerlo a prueba ahora con otro juego donde haya muchos movimientos difíciles para recrearlo por inteligencia artificial. Para ello, vamos a volver a Gemini, activo nuevamente la funcionalidad Canvas y le voy a poner ahora el siguiente prompt, en donde básicamente le voy a pedir que me haga un cubo de Rubik en 3D, algo que la verdad es que todos los modelos de inteligencia artificial siempre me han fallado en la primera. Y lo peor es que cuando intento iterarlo, como es algo relativamente difícil, tarda mucho y no termino de conseguir hacerlo bien. Así que para ello, yo voy a enviar este prompt aquí en donde le estoy pidiendo ese cubo de Rubik que lo pueda resolver tanto la IA como yo de forma manual, así que lo voy a enviar. Y después de aproximadamente unos 50 segundos más tarde ya tendría por aquí este cubo de Rubik que la verdad es que tiene bastante buena pinta, así que ahora voy a clicar en mezclar y realmente aquí, como me suele pasar en otros modelos, pues suele fallar un poco en el movimiento. Así que ahora voy a ponerlo a prueba iterando a ver qué tan rápido me lo hace y si es capaz de hacerlo bien. Y efectivamente, un par de iteraciones después y también pidiéndole que me cambie lo que son las letras para poder moverlo, pues ya tenemos por aquí el cubo de Rubik y ahora si yo clico en mezclar, pues como puede ver hace todos los movimientos perfectamente sin liarse. Ya lo tendríamos por aquí desordenado y ahora nosotros manualmente, si yo clico por ejemplo en este botón, pues voy a poder moverlo en este sentido. Al igual que en este otro, en este de aquí, en este otro de aquí, en la F tendríamos esto y en la B este otro. Aquí yo de hecho podría ir jugando para ver si puedo resolverlo o también podría clicar en resolver por inteligencia artificial para que yo pueda ver todos los movimientos y así aprender de este juego. Y como puedes ver lo haría a la perfección y en un tiempo récord ya lo tendríamos resuelto. Y es que con esto ya no estamos hablando solo de crear aplicaciones rápidas, sino que realmente vamos a poder iterar a un ritmo más rápido sin quitar las capacidades agénticas de programación y perder potencia en nuestra aplicación. Vamos a pasar ahora con el tercer caso de uso. Y aquí estaremos viendo cómo las mejoras de Gemini 3 Flash no solamente están en la función Canvas, sino que se han expandido en todas las funcionalidades de Gemini. Y es que de hecho, si yo desde aquí habilito por ejemplo la opción de Deep Research, que suele ser la que más tarda, teniendo un tiempo medio de duración de unos 15 a 20 minutos, si yo ahora le digo desde aquí que me investigue el cómo funcionan los modelos de Gemini, al mantener el modelo Fast y clicar en enviar, pues ojo, porque en apenas unos 10 segundos más tarde ya nos estaría proponiendo todo el plan de investigación y si nosotros le damos a empezar la investigación, pues en menos de 3 minutos ya tendríamos toda la investigación hecha en tiempo récord, donde podemos ver que también nos crea diferentes tablas y todo esto también lo ha referenciado con un montón de fuentes de información relevante. Y es que realmente con esto, sea cual sea el tipo de tarea que hagamos en Gemini, lo vamos a hacer de una forma más rápida y eficiente. Vamos a saltar ahora al cuarto caso de uso, y es que realmente también en silencio y sin publicar nada han añadido diferentes mejoras para poder transformar nuestra información. He vuelto al documento que acabamos de hacer para que podamos ver esto. Y es que fíjate que si yo clico ahora en el apartado de Create, más allá del web, la infografía y el audio, también tenemos aspectos como los cuestionarios y los flashcards. Si yo clicase por ejemplo en alguno, como por ejemplo podría ser el cuestionario, pues ya este modelo va a empezar a trabajar en este cuestionario y ojo, porque creo que no ha tardado ni 30 segundos para generarnos todo el cuestionario de todas las páginas de la investigación, teniéndola ya por aquí funcional. Si yo clico en cualquier opción, por ejemplo esta, pues me estaría diciendo en cuál me he equivocado y cuál sería la correcta, y también tenemos por aquí un contador para que podamos ver qué tanto sabemos de ese informe que hemos generado.
Además de esto, también tenemos otros accesos directos. Y es que si volvemos a abrir el informe, ten en cuenta que yo ahora desde el apartado chat le podría pedir cualquier cosa, como por ejemplo que prepare un email resumen para mis compañeros de trabajo, y si le di a enviar, pues ya Gemini va a empezar a leer todo y en menos de que termine esta frase, fíjate cómo ya me estaría estructurando todo ese email. Es más, ya he terminado de redactar todo y además si yo clico ahora en los 3 puntitos voy a ver que también voy a tener diferentes accesos directos nuevos, como es la posibilidad de poder escuchar, enviarlo a un documento de Google o incluso poder tenerlo en Gmail. De hecho, yo podría clicar aquí para que me empiece a generar ese borrador y si lo abro en Gmail, pues ya lo voy a tener todo por aquí copiado, tanto con el asunto como con el cuerpo, para que realmente podamos automatizar esas pequeñas tareas del día a día para ser más ágiles. Si hay algo que tiene Google, que el resto no, es su gran ecosistema de plataformas. Esto lo saben y por ello están empezando a interconectar todas estas herramientas de inteligencia artificial y funcionalidades tan útiles que usamos por separado. De hecho, recientemente acaban de unir la plataforma de automatización llamada Opal con sus gemas de Gemini. Para ver esto, me he vuelto a Gemini y fíjate que si clicamos en las 3 rayitas y ahora en el apartado de gemas, pues te vas a encontrar con esta visualización de aquí. Ahora eso sí, como puedes ver a mí me ha hecho un salto y me han aparecido nuevas funcionalidades y eso es porque estoy utilizando una VPN a Estados Unidos, ya que esta funcionalidad por ahora solamente está disponible allí. Yo para conseguir esto estoy utilizando la de NordVPN. Ten en cuenta que esta te la voy a dejar abajo en la descripción, pero también te voy a dejar otra alternativa gratuita con la que podrás conseguir hacer esto también. Bien, dicho esto, fíjate que desde aquí vamos a tener las funcionalidades de Opal. Si yo clico en Show More, voy a encontrar diferentes aplicaciones automatizadas de una forma similar a como teníamos en la propia plataforma de Opal que ya estuvimos viendo previamente por este canal. Así que si yo desde Gemini clicase en cualquiera, como por ejemplo esta que ayuda a hacer publicaciones de redes sociales automatizadas, al darle un clic, pues ya se me habría cargado por aquí esa mini aplicación que automatiza la conexión con diferentes herramientas. Eso lo vamos a poder ver en la parte izquierda, de qué está haciendo en cada paso, como por ejemplo desde buscar una URL, ver qué se podría publicar, generar un resumen del negocio, hacer imágenes y hasta aplicaciones para poder visualizar todo lo que ha hecho. Vamos a ponerlo a prueba. Para ello voy a clicar en Start. Desde aquí yo le voy a decir que quiero una publicación sobre la importancia de aprender IA generativa, lo envío. Ahora me dice a quién me quiero dirigir, así que le voy a decir emprendedores que hablen español y ahora me deja añadir alguna imagen. Así que para ello voy a clicar en el más, subir imagen, le voy a juntar este logotipo de mi academia y al abrirlo, si lo envío, ya vamos a empezar a ver por aquí cómo empieza a trabajar en todos estos pasos a un ritmo que la verdad bastante rápido, para que después de aproximadamente 1 minuto y poco más tengamos esta imagen de aquí con mi logotipo perfectamente integrado, con la frase de IA generativa, tu futuro. Aquí además ha añadido algunos elementos más y si deslizo abajo también tendría la publicación lista para copiar y pegar en redes sociales como por ejemplo LinkedIn. Y es que con esto ya no estamos hablando de interactuar con un chatbot o crear una aplicación a medida, sino que literalmente estamos interconectando todas las herramientas y ecosistema que tiene Google directamente en una sola interfaz. Vamos a continuar con el siguiente caso de uso y para ello lo vamos a poner a prueba creando nuestra propia aplicación personalizada más allá de tener una prehecha. Para ello me he vuelto al apartado de las gemas, solo que ahora en lugar de elegir ninguna de estas voy a clicar en nuevo gem. Una vez estoy aquí me dice algunos ejemplos, pero a mí se me ocurrió mejor hacer esta idea de aquí, en donde básicamente le estoy diciendo que yo suelo ver mucho YouTube, pero que no tengo el tiempo de ver todos los vídeos que me gustaría. Así que para ello le voy a decir que me cree una aplicación en donde compartiéndole un vídeo de YouTube directamente extraiga toda la información y me genere tanto un resumen, un podcast en donde 2 personas estén dialogando con los puntos claves de ese vídeo y que también, ¿por qué no?, me cree una infografía detallada con toda la información relevante. Con todo esto voy a clicar en enviar y ya Gemini 3 Flash empezaría a generar todo el plan de automatización para que después de aproximadamente unos 30 segundos más tarde solo tenga todos estos pasos de aquí, que esto básicamente son diferentes aplicaciones y modelos de inteligencia artificial interconectados, pero para ver cómo funciona voy a clicar en empezar, le voy a dar ahora al más y voy a seleccionar vídeo de YouTube. Y ahora aquí, aprovechando que me acaba de salir el último vídeo que acabo de subir, claro, aquí tenemos que tener en cuenta que he subido un vídeo que tiene una duración de más de 30 minutos. Así que lo voy a clicar, voy a copiar ahora la URL de aquí y sobre la aplicación la pego e inserto. Ya por aquí lo tendríamos el vídeo, así que lo voy a enviar. Y fíjate, ya empezaría por aquí a resumirme un vídeo de 30 minutos de duración a esta velocidad
tan rápida que estás viendo ahora. Aproximadamente un minuto más tarde ya me estaría diciendo por aquí que ha analizado la URL que le he pasado, teniendo por aquí un pequeño resumen como el que estás viendo. También nos aparecería una especie de conversación que para poder escucharlo voy a darle al play. ¿Qué tal? ¿Sabías que es posible crear una aplicación profesional completa usando solo las herramientas de IA de Google? ¿En serio? ¿Y cuáles son esas herramientas? Pues mira, el video muestra... Y ojo, porque no solamente nos ha hecho el audio, ya que si deslizamos hacia abajo también nos ha creado una infografía completa con todos los pasos que yo seguía en ese vídeo. Y sí que con esto realmente vamos a poder crear nuestras propias mini aplicaciones para que se conecte a cualquier herramienta de Google y empezar a automatizar de forma real nuestras tareas. Ten en cuenta también lo siguiente, y es que pese a que nosotros desde aquí podamos seguir iterando pidiéndole que se conecte con algunas otras aplicaciones o que incluso nos genere vídeos, también vamos a poder entrar en el modo de editor avanzado, que sería el de Opal. Y es que si yo desde aquí le doy un clic, pues ya automáticamente me habría redirigido a Opal con todo este flujo automatizado que es el que ha hecho Gemini de forma autónoma. Teniendo por aquí la entrada de URL de vídeo, los pasos para poder resumirlo y también la generación de infografía, de imagen e incluso del audio, para que luego todo esté unificado en esa pequeña aplicación que hemos visto antes. Vamos a continuar con el último caso de uso de este bloque de Opal con las gemas. Y es que ten en cuenta que también vas a poder iterar sobre cualquier mini app ya automatizada que esté prehecha. Por ejemplo, si yo clico en esta mini aplicación, en donde básicamente hace convertir cualquier vídeo de YouTube en un juego interactivo de preguntas y respuestas, yo esto lo podría iterar acorde a los cambios que quiera hacer. Como puedes ver, en el apartado de chat no nos deja modificar, pero fíjate que arriba a la derecha tenemos un apartado llamado Remix. Si le doy un clic, ya por aquí lo tendría habilitado y ahora desde aquí sí que podría escribir y pedirle todos los cambios que yo necesite. Vamos a continuar con una de las plataformas que se ha lanzado a lo largo de este año que más me han gustado. Esta es una herramienta enfocada a desarrolladores en un principio, pero realmente como tiene agentes de inteligencia artificial, se facilita mucho todo y sobre todo con la incorporación de Gemini 3 Flash. Para descubrirlo tenemos que saltar a Google Antigravity, siendo esta plataforma de aquí, desde la cual por cierto, como podemos ver por esta imagen, ya han integrado ese modelo de 3 Flash. Además, ten en cuenta que desde esta URL, que también te voy a dejar abajo en la descripción, si clicas en el apartado de Download, vas a poder ver que está disponible en todos los dispositivos, tanto en Mac, Windows y Linux, y además de forma gratuita. Una vez tú lo tengas instalado y hayas iniciado sesión con tu cuenta de Google, vas a poder pedirle cualquier cosa, pero a diferencia de Gemini, aquí estaría desbloqueado, ya que realmente más allá de hacer cosas directamente en la interfaz, también va a ser capaz de controlar nuestro navegador e incluso ordenador. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Para ello voy a clicar en Open Agent Manager y desde aquí, manteniendo la opción Fast y seleccionando el nuevo modelo de Gemini 3 Flash, si yo le escribo algo como que por ejemplo me quiero comprar un zapatero bueno, bonito y barato y a ver si me podría encontrar alguna oferta ideal, si le doy a enviar, ya Gemini lo va a empezar a procesar y empezaría a abrir mi navegador sin que yo esté tocando nada. De hecho, fíjate que yo tengo las manos levantadas y estaría buscando en sitios como por ejemplo IKEA, y de forma autónoma pues seguiría con toda esta búsqueda. De hecho, en apenas un minuto más tarde ya me estaría generando por aquí tanto una imagen por inteligencia artificial del zapatero que podría comprar, pero lo mejor de todo es que si nos fijamos en la parte izquierda me ha añadido diferentes categorías, como la oferta más barata, que sería de Amazon por un precio de unos 10 euros, también nos diría cuál es el más bonito, en este caso IKEA, y en definitiva si nos ha creado otras dos categorías más e incluso se moja dándonos un consejo de qué zapatero compraría él. Y es que con esto lo mejor es que le vamos a poder pedir diferentes peticiones y en paralelo va a poder estar haciendo diferentes tareas en diferentes chats que le vayamos abriendo. Vamos a saltar al siguiente caso de uso, donde estaremos viendo que no solamente es capaz de navegar por internet, sino que incluso puede crear archivos en nuestro propio ordenador. Para ver este caso y ver de una forma cómo podríamos monetizarlo, yo le estoy diciendo desde aquí que me ayude a auditar a una página web, que en este caso es la mía, mi academia, para implementar acciones que hagan posicionarse a mi página web como los primeros resultados cuando alguien le pregunte a la inteligencia artificial sobre estudiar IA. Así que teniendo ya esto activo, esta vez lo voy a cambiar al modo planificador, ya que realmente quiero que ejecute un plan completo de forma profesional. Ya que aquí, más allá de hacerle esta consulta, le estoy diciendo que me genere una aplicación tipo presentación, un email para poder contactarles y un documento con todas las mejoras que se pueda hacer. Así que lo envío, ya la gente con esto va a empezar nuevamente a navegar en internet de forma autónoma y nada, unos minutos más tarde ya me estuvo haciendo este documento con toda la información, esta pequeña presentación con los puntos claves e incluso el borrador para poder enviarlo.
Vamos a continuar con el siguiente caso de uso, en donde estaremos viendo cómo también es capaz de transformar archivos que tengamos en nuestro ordenador en archivos más potentes. Para este caso yo estaré utilizando este CSV que tengo en mi carpeta de descarga, en donde estuve viendo un montón de productos que podrían ser ganadores para empezar a vender, con diferentes puntos claves como por ejemplo las búsquedas mensuales, cuáles son sus precios, su competencia, sus márgenes, opiniones de clientes y demás. Todos estos datos la verdad que son muy interesantes, pero claro, tenemos un problema y es que realmente este archivo tiene más de 500 filas. Pero yo ahora puedo volver a la plataforma de Antigravity, seleccionar por ejemplo aquí mi carpeta de descargas y ahora si clico en arroba voy a poder ver todos los archivos que tengo en esta carpeta. En ese sentido tendría este CSV, así que lo selecciono y una vez lo tengo por aquí le voy a decir que me cree un dashboard visual analítico profesional llenos de gráficas relevantes, animaciones y que realmente me ayuda a ver la información más importante con un solo vistazo. Esto, como es una tarea concreta, le voy a decir que lo haga en modo fast, lo envío y en torno a unos 5 minutos más tarde nos diría que ya nos ha creado un HTML que directamente nos lo has movido también a nuestra carpeta de descargas y de hecho si yo abro la carpeta pues puedo ver que tengo dos archivos. Entiendo que uno será vacío para poder subirle más productos y otro será con esos productos de ahí, así que voy a abrir uno de ellos, por ejemplo este de aquí, y al cargarse pues puedo ver toda esa información, como son los 500 productos analizados que le he puesto, de los cuales 6 son ganadores, cuál sería la oportunidad y qué categoría tendría mayor crecimiento. Aquí de hecho me ha creado también una gráfica de oportunidad versus competencia con todas las referencias de los productos. También tendría un promedio de cada una de las categorías y un poquito más abajo me habría puesto directamente los 6 productos que podría empezar a vender ya, como es el purificador de aire, bandas elásticas, así como otras cosas más. Aquí además añadiéndome puntos claves como por ejemplo el crecimiento que está teniendo y el margen que podríamos tener por cada uno de estos productos. Y junto a esto, si seguimos deslizando abajo, nos vamos a encontrar esa tabla con todos los productos, pero de una forma más clara, teniendo por aquí el crecimiento que podríamos tener, los márgenes, la puntuación y la recomendación. Aquí de hecho a lo mejor aunque una pueda tener muy buen crecimiento, también me estaría recomendando por aquí que está saturado, por lo que no debería de meterme. Además veo que tengo un buscador, así que si busco algo como por ejemplo una báscula, pues ya me aparecerían por aquí todas las básculas que tendría en ese CSV que le he subido. Y es que con esto realmente podemos apoyarnos tanto para las tareas, crear aplicaciones nuevas o incluso reconvertir información que ya tengamos nosotros en otras cosas más visuales. Vamos a continuar con el último bloque, en donde estaremos viendo otras novedades muy relevantes que tampoco se han anunciado. Una de ellas sería la que han llamado como CC, es decir, como poner en copia en un email. Y aquí nos están dando una plataforma que actuará como una persona que nos asiste las 24/7. Y es que si nos vamos a su página oficial vamos a poder ver cómo interconectan tanto Gmail con nuestro calendario como nuestro Drive para que cada mañana nos esté haciendo un resumen de lo más importante que tendríamos que hacer ya categorizado y organizado. Teniendo por aquí las tareas más importantes, ya sea a nivel email, del calendario con alguna reunión o detalles que debamos tener en cuenta, aspectos importantes a conocer e incluso eventos que tenemos en nuestro calendario. Ten en cuenta que esta es la única funcionalidad de todas las que hemos visto en este vídeo que aún no está disponible, que esto te puedes añadir a la lista de espera y pronto nos darán acceso, pero fíjate cómo Google con esto nos está mostrando cómo empieza a unificar todos sus productos para simplificarlo aún más. Otra de las cosas que han lanzado en silencio es un nuevo modelo de audio. Y este ha mejorado de forma significativa. Ya no solamente es muy rápido y más humano, sino que también da mejores respuestas e incluso puede acompañarnos a cualquier proceso. Ya sea para utilizarlo en su asistente, para que cree cosas creativas simplemente diciéndole comandos de voz, o incluso para que juegue con nosotros como si lo estuviésemos haciendo con una persona. Bien, el secreto solo prolonga tu inevitable derrota. Y además también han lanzado nuevos avances ya disponibles que rompe por completo la barrera del idioma. Y es que en la aplicación de traductor que tiene Google para móviles, actualmente en Android y dentro de poco en iPhone, han habilitado una opción que cuando te pongas los auriculares te esté traduciendo a tiempo real lo que te esté diciendo cualquier persona en otro idioma. Ok, donc, comme je le disais, le modèle Gemini fait maintenant la traduction as I was vocale saying, en direct. the Gemini model now does translation live. Avec n'importe quels écouteurs. It works on the Google Translate app with any headphones. As you can hear, I am being translated in real time. Let's see what it's like when I ask for advice for my next trip for my colleagues. Lo cierto es que Google sigue lanzando un ritmo más rápido a avances del que podemos aprovecharnos. Esto ya no es una ventaja, sino un punto de partida anticipado.